Esta historia me la contó una mujer que olía a canela y a crema de manos barata. Se llamaba Consuelo, y cuando me la contó, no lloraba. Eso fue lo que más me impresionó. Tenía los ojos secos, las manos quietas sobre la mesa, y una sonrisa tan pequeña que apenas se le notaba en la comisura de los labios. Ya lloré todo lo que tenía que llorar, me dijo. Ahora solo quiero que alguien la escuche, que alguien sepa lo que pasó de verdad. Y lo que pasó fue esto. Una tarde de octubre, Consuelo estaba haciendo fila en el supermercado, con su carrito lleno de las cosas de siempre, cuando levantó la vista hacia la calle y lo vio. A él, a Ernesto, su Ernesto, el hombre que durante 28 años había sido su esposo, el padre de sus 3 hijos, el que roncaba del lado izquierdo de la cama. Estaba del otro lado del ventanal, en la acera de enfrente, caminando despacio. Y no iba solo. Llevaba del brazo a una mujer mayor que Consuelo, canosa, con arrugas profundas, con un vestido sencillo de flores, y él le sonreía de una manera que Consuelo no le había visto en años, tal vez nunca, pero para que entiendan cómo se llegó a ese momento, cómo una imagen tan simple pudo destrozar algo tan profundo. Necesito empezar desde mucho antes. Necesito contarles quién era Consuelo antes de esa tarde de octubre. Consuelo Mireles tenía 54 años cuando su mundo cambió. Era costurera, no de las que tienen taller con letrero en la puerta. No, Consuelo cosía en la mesa del comedor de su casa, con una máquina Singer heredada de su madre que ya tenía más de 40 años y que seguía funcionando como si el tiempo no le hiciera mella. Esa máquina era su orgullo, su herramienta, su compañera de madrugadas. La había aceitado tantas veces que conocía cada tornillo, cada engranaje, cada sonido que hacía cuando la aguja bajaba sobre la tela. Vivía en una zona residencial tranquila, de esas donde las casas tienen jardín pequeño al frente, y los vecinos se saludan por la mañana aunque no tengan mucho que decirse. La suya era una casa de 2 pisos, con paredes color durazno que Ernesto había pintado hacía ya 6 años y que empezaban a descascararse por los costados. Tenía un patio trasero con una bugambilia morada que trepaba por la barda como si quisiera escapar hacia la casa del vecino, y una cocina amplia que olía siempre a algo, a frijoles, a café recién hecho, a las tortillas que Consuelo calentaba cada mañana a las 6:15, sin falta, incluso los domingos, porque Consuelo tenía eso, una rutina inquebrantable. Se levantaba a las 5:30, rezaba un Padre Nuestro y 3 Avemarías de rodillas junto a la cama, con los ojos cerrados y las manos juntas. Luego bajaba a la cocina, ponía el café en la cafetera vieja de aluminio, la misma que usaba desde que se casó, y mientras el agua hervía, sacaba la crema de manos del cajón junto al fregadero. Siempre la misma marca, una crema espesa, blanca, con olor a almendras, que le dejaba las manos suaves durante las primeras horas del día, antes de que la tela, las tijeras y el hilo se las volvieran ásperas otra vez. Esa crema era su pequeño lujo, lo único que compraba para ella misma sin sentir culpa. 3 hijos había criado Consuelo, 3 hijos que fueron el centro de todo. Néstor, el mayor, tenía 31 años. Trabajaba como contador en una empresa de construcción al otro lado de la ciudad. Estaba casado con una muchacha llamada Patricia y tenían una niña de 4 años, Valentina, que era la adoración de Consuelo. Néstor era serio, callado, de pocas palabras, pero mirada firme. Se parecía a Ernesto en eso. Luego estaba Marisela, de 28, que vivía sola en un apartamento pequeño cerca del centro. Marisela era diseñadora gráfica, trabajaba por su cuenta y tenía un carácter que Consuelo no entendía del todo. Independiente, directa, a veces demasiado franca. Mamá,
Tú dejas que todo el mundo te pase por encima, le decía Marisela a menudo, y Consuelo se quedaba callada porque en el fondo sabía que su hija tenía algo de razón. Y el menor, Julián, de 24 años, todavía vivía en la casa. Estudiaba Derecho en la universidad pública. Iba en los últimos semestres y era el más parecido a Consuelo. Dulce, conciliador, incapaz de decir que no. Julián era el que la acompañaba al mercado los sábados, el que le cargaba las bolsas sin que ella se lo pidiera, el que todavía le daba un beso en la frente antes de irse a dormir. Consuelo era una mujer de manos trabajadoras y corazón blando, rellenita, con el rostro redondo y el cabello corto ondulado que se teñía de castaño cada 6 semanas, porque las canas le salían rebeldes en las sienes. Sonreía con facilidad. Tenía esa cualidad de las mujeres que abrazan, y uno siente que todo va a estar bien, aunque nada lo esté. Siempre llevaba delantal en la casa, uno de tela azul con flores pequeñas que ella misma se había cosido, y cuando sus hijos eran chicos, solían esconder cosas en los bolsillos del delantal, piedritas, dulces, papelitos con dibujos. Consuelo conservaba algunos de esos papelitos en una caja de zapatos, en el fondo del closet. A veces los sacaba y los miraba cuando se sentía sola. Y aquí es donde debo hablar del defecto de Consuelo, porque esta mujer, con toda su bondad, con toda su generosidad, tenía una grieta profunda en el carácter que marcó cada decisión importante de su vida. Consuelo no sabía decir que no, no sabía poner límites. Se sacrificaba por todos, siempre, sin descanso, hasta vaciarse por completo. Y cuando ya no le quedaba nada, cuando estaba agotada y seca por dentro, no pedía ayuda. Se tragaba la frustración, sonreía y seguía sirviendo. Si ella hubiera aprendido a decir basta a tiempo, tal vez esta historia sería muy diferente, pero no lo hizo. No entonces. La relación con Ernesto, para quien miraba desde afuera, era correcta. No apasionada, no vibrante, pero correcta. Él trabajaba como supervisor en una fábrica de muebles desde hacía 19 años. Salía a las 7 de la mañana, volvía a las 6 de la tarde. Los sábados hacía horas extras. Los domingos se sentaba en el sillón de la sala a ver el fútbol con una cerveza. Y a veces invitaba a su compadre Gilberto a comer. Ernesto no era un mal hombre. Eso es lo primero que Consuelo me dijo cuando empezó a contarme su historia. No era malo, dijo. Era ausente, que es distinto, pero duele igual. Imagínense ustedes, 28 años compartiendo cama, mesa, hijos, facturas, enfermedades, navidades, y de pronto darse cuenta de que el hombre que duerme a tu lado se convirtió en un extraño sin que te dieras cuenta. Eso no pasa de un día para otro. Eso se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, con cada cena en la que no se habla de nada, con cada cumpleaños que se olvida, con cada noche en la que cada uno se da la vuelta hacia su lado de la cama sin decir buenas noches. Pero antes de las grietas hubo algo hermoso. Siempre lo hay. Y para entender el dolor de Consuelo, hay que entender primero lo que tuvo, lo que creyó que tendría para siempre. Se conocieron un martes de noviembre, en el mercado municipal. Consuelo tenía 25 años y trabajaba ayudando a su tía Remedios en un puesto de telas. Cortaba metros, enrollaba retazos, atendía a las señoras que llegaban buscando manta, popelina, telas para uniformes escolares. Ernesto llegó ese martes pidiendo un corte de tela para forrar no sé qué mueble, porque en aquel entonces apenas empezaba como aprendiz en la carpintería de un conocido. Era alto, moreno, con el pelo grueso peinado hacia atrás y unas manos grandes que Consuelo notó de inmediato. Manos de trabajo, manos que sabían hacer cosas. «Necesito como 1,5 metros de esta», dijo él, señalando una tela gruesa de color verde oscuro. Y Consuelo, que era tímida,
que a los 25 años todavía se sonrojaba cuando un hombre le hablaba. Midió la tela con cuidado, la cortó con las tijeras grandes, y cuando se la entregó, sus dedos se rozaron sobre el mostrador. Ella bajó la mirada. Él sonrió, y eso fue todo. Así de simple, así de pequeño, fue el comienzo de 28 años juntos. Ernesto volvió al mercado 3 días después. Esta vez no necesitaba tela. Necesitaba un pretexto. Compró medio metro de una franela roja que no le servía para nada. Y mientras Consuelo la cortaba, le preguntó si conocía algún lugar bueno para comer cerca. La fonda de doña Elsa, a 2 cuadras, le dijo ella, sin levantar la vista. ¿Y usted ya almorzó?, preguntó él. Consuelo negó con la cabeza. Pues vamos, dijo Ernesto. Y fueron. Ese almuerzo en la fonda de doña Elsa, con sus manteles de plástico a cuadros y el olor a caldo de pollo que se metía hasta la ropa, fue la primera vez que Consuelo se rió con un hombre que no fuera de su familia. Ernesto era gracioso. Contaba historias de la carpintería, de un compañero que se había pegado los dedos con pegamento industrial, de un cliente que pidió un ropero y luego no le cabía por la puerta. Consuelo se reía con la mano tapándose la boca, como hacía siempre, y Ernesto le dijo: «No se tape, tiene bonita sonrisa. Ese nombre, doña Elsa, esa fonda, ese caldo de pollo, recuérdenlo, porque ese lugar va a volver a aparecer en esta historia de una manera que nadie esperaría». El noviazgo duró 1 año y 3 meses. Ernesto la visitaba los domingos en casa de su madre, doña Amparo, una mujer severa, delgada, de rasgos angulosos y cabello corto que ya entonces era canoso, aunque apenas tenía 50 años. Doña Amparo no aprobó a Ernesto al principio. «Ese hombre no tiene nada», le dijo a Consuelo una noche, mientras lavaban los platos juntas. «Ni casa, ni oficio seguro, ni familia conocida». Y era verdad. Ernesto había llegado a la ciudad desde un pueblo pequeño a los 17 años. Su padre había muerto cuando él tenía 12, y su madre se volvió a casar con un hombre que no lo quería en la casa. Así que Ernesto se fue, solo, con una mochila y dinero para 3 días. Se hizo solo, como se dice. Y eso, que para doña Amparo era una marca en contra, para Consuelo era justamente lo que la enamoraba. Veía en Ernesto a un hombre fuerte, capaz, que no necesitaba de nadie, un hombre que había construido algo de la nada. «Con él me voy a sentir segura», pensaba. «Con él no me va a faltar nada». Se casaron un sábado de febrero. Ella con un vestido blanco sencillo que su tía Remedios le ayudó a coser. Él con un traje prestado que le quedaba un poco grande de los hombros. La fiesta fue en el patio de la casa de doña Amparo, con música de un tocadiscos viejo, tamales que prepararon entre las vecinas y un pastel de 3 leches que hizo la hermana de Consuelo, Delia. Consuelo guardó una foto de ese día en un marco de plata que todavía tiene sobre la cómoda de su cuarto. En la foto, ella mira a la cámara con los ojos brillantes. Ernesto mira hacia un lado, como si alguien lo hubiera llamado justo en ese momento. A Consuelo siempre le molestó eso de la foto, que él no estuviera mirándola a ella, pero se lo guardó, como se guardaba todo. Los primeros años fueron buenos, difíciles, sí, no tenían mucho. Rentaban un apartamento pequeño de 2 recámaras, donde apenas cabían los muebles que Ernesto construyó con sus propias manos. Una mesa, 4 sillas, un ropero, la cuna para Néstor cuando nació. Consuelo cocinaba con lo justo, estiraba el gasto como si fuera elástico, y por las noches cosía ropa ajena para sacar un dinero extra. Ernesto trabajaba 12 horas en la carpintería y llegaba cansado, callado, oliendo a barniz y a madera, pero se sentaban juntos a cenar. Eso sí lo hacían. Y los domingos, cuando Néstor era bebé, caminaban los 3 hasta el parque que estaba a 6 cuadras.
y Ernesto cargaba al niño en los hombros, mientras Consuelo le tomaba fotos con una cámara desechable. Hay algo que quiero que entiendan. Ernesto no era un hombre expresivo. No decía "te quiero" fácilmente. No abrazaba sin razón. No besaba en público. Pero en aquellos primeros años hacía cosas pequeñas que Consuelo atesoraba como si fueran joyas. Le dejaba una nota en la mesa antes de irse al trabajo. "Hay café hecho". Le traía pan dulce de la panadería de camino a casa. Una vez, cuando Consuelo estaba embarazada de Marisela y le dolían los pies, Ernesto se arrodilló en el suelo de la cocina y se los masajeó durante 20 minutos sin que ella se lo pidiera. 20 minutos. Consuelo me contó ese recuerdo con la voz quebrada, como si fuera lo más valioso que le habían dado en la vida. Y tal vez lo era, porque después, mucho después, cuando todo se vino abajo, fue ese recuerdo el que más le dolió. No el de la boda, no el del nacimiento de sus hijos, el de sus pies hinchados y las manos de Ernesto, callado, arrodillado, cuidándola. Nació Marisela, y luego Julián, y la familia creció, y con ella crecieron los gastos, las responsabilidades, las deudas pequeñas que se suman como gotas hasta que el vaso se llena. Ernesto consiguió el puesto de supervisor en la fábrica de muebles cuando Julián tenía 2 años. El sueldo mejoró. Se mudaron a la casa de la bugambilia morada. Consuelo dejó de trabajar fuera y se dedicó a los niños y a la costura en casa. Fue una decisión que ella tomó con alegría, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Los hijos necesitan a su madre en casa, decía. Y sí, pero también Consuelo necesitaba algo más que ser madre, algo que en aquel entonces no sabía nombrar. Dicen que el amor se desgasta como la tela bajo la aguja, puntada a puntada, tan despacio que no se nota hasta que aparece el agujero. Y así fue con Consuelo y Ernesto. No hubo un momento exacto en que las cosas cambiaron. No hubo una pelea terrible, ni una crisis dramática, ni una noche en que él llegara borracho y dijera algo imperdonable. Fue peor que eso. Fue el silencio. Fue la lenta desaparición de las cosas pequeñas. Ernesto dejó de traer pan dulce, dejó de dejar notas, dejó de preguntar cómo había estado su día. Llegaba del trabajo, cenaba mirando la televisión y se iba a dormir. Los domingos ya no iban al parque. Los domingos Ernesto dormía hasta las 11, veía el fútbol y a veces salía a dar una vuelta sin decir a dónde ni con quién. Consuelo no preguntaba. Eso era lo más triste. No preguntaba porque tenía miedo de la respuesta, o porque creía que preguntar era desconfiar, o simplemente porque ya se había acostumbrado a no recibir nada. Se había acostumbrado a dar sin recibir, a servir sin ser servida, a querer sin ser querida de vuelta. Y cuando Marisela, ya adolescente, le dijo una vez: «Mamá, ¿por qué papá nunca te dice nada bonito?», Consuelo respondió lo que siempre respondía: «Así son los hombres, mija. Tu papá nos quiere a su manera». Pero ¿era verdad? ¿Realmente las quería a su manera? ¿O simplemente ya no las quería? Esa pregunta la fue persiguiendo como una sombra. No la formulaba con palabras, no la pensaba de manera consciente, pero estaba ahí, agazapada, esperando. Y las señales empezaron a aparecer, pequeñas al principio, tan pequeñas que cualquiera las habría pasado por alto, pero estaban ahí. La primera fue el perfume. Un jueves de marzo, Consuelo estaba recogiendo la ropa sucia del canasto cuando notó que la camisa de Ernesto olía diferente. No a madera, no a barniz, no al sudor habitual de un día de trabajo. Olía a algo floral, dulce, como a jazmín. Un olor que no era de la casa, que no era del jabón que usaban, que no era de nada que Consuelo pudiera explicar. Se quedó parada en el cuarto de lavado con la camisa entre las manos, oliéndola, y sintió algo raro en el estómago, algo que no era hambre ni enfermedad,
Era instinto, ese instinto que las mujeres tenemos y que a veces elegimos ignorar, porque escucharlo significaría enfrentar algo para lo que no estamos listas. Habrá pasado por una perfumería, pensó, o alguien lo abrazó en la fábrica, a lo mejor una compañera de trabajo. Puso la camisa en la lavadora y no dijo nada. Esa fue la primera vez que Consuelo eligió no ver. No sería la última. La segunda señal llegó 2 semanas después. Ernesto empezó a usar su teléfono de una manera diferente. Antes lo dejaba en cualquier lado, sobre la mesa de la cocina, en el sillón, en la repisa del baño. Ahora lo llevaba siempre en el bolsillo, siempre, incluso cuando iba al baño, incluso cuando se sentaba a cenar. Y cuando sonaba, lo miraba primero, rápido, como verificando algo, antes de contestar. Una noche, mientras cenaban, el teléfono vibró sobre la mesa y Ernesto lo agarró con una velocidad que a Consuelo le pareció excesiva. Miró la pantalla, tocó algo y se lo guardó en el bolsillo. ¿Quién era?, preguntó ella sin pensarlo. Nadie. Del trabajo, dijo él, sin mirarla. A las 9 de la noche te escriben del trabajo. Un pedido urgente. Cosas de la fábrica. Consuelo asintió. Siguió comiendo su cena, pero algo en la manera en que Ernesto había dicho nadie le quedó resonando, como cuando se golpea una campana y el sonido sigue vibrando mucho después del golpe. Algo en sus palabras no cuadraba, pero ella aún no quería entender qué. Luego fueron las salidas. Ernesto siempre había sido un hombre de rutina. Fábrica de lunes a viernes, horas extras los sábados, fútbol los domingos. Pero de pronto empezó a tener cosas que hacer los sábados por la tarde. Una reunión con un proveedor, un trámite en el banco, una vuelta que dar. Consuelo no preguntaba detalles porque Consuelo nunca preguntaba detalles. Sonreía, le decía, está bien, y se quedaba cosiendo en el comedor, mientras la casa se llenaba de un silencio que pesaba como plomo. Fue Delia, su hermana, la que primero lo mencionó. Delia era 3 años menor que Consuelo, divorciada, madre de 2, y tenía la lengua afilada y el ojo más afilado todavía. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental y tenía la costumbre de pasar por casa de Consuelo los miércoles después del trabajo a tomar café y ponerse al día. Un miércoles de abril, mientras Consuelo servía el café en las tazas de siempre, las azules con borde dorado que habían sido de doña Amparo, Delia soltó la pregunta sin rodeos. ¿Y Ernesto? Sigue con sus compromisos de los sábados. Consuelo se tensó. Son cosas del trabajo, Delia. ¿Del trabajo? Hermana, ningún supervisor de fábrica tiene compromisos de trabajo los sábados a las 4 de la tarde, arreglado y con loción. Ernesto siempre se arregla. Ernesto no se arregla ni para ir a misa, y ahora de pronto se pone camisa nueva para ir a hacer un trámite. Consuelo, por favor. Consuelo dejó la cafetera sobre la mesa con un golpe seco. No empieces, Delia. Tú siempre ves cosas donde no las hay. Delia la miró con esos ojos oscuros que tenían la misma forma que los de su madre, doña Amparo. Ojos que no se dejaban engañar. Yo no veo cosas donde no las hay. Tú no ves cosas donde sí las hay. ¿Qué es peor? Se hizo un silencio largo. El reloj de la cocina marcaba las 5:17 de la tarde. Afuera, la bugambilia se movía con el viento y sus flores moradas caían sobre el patio como confeti triste. Consuelo se sentó, se sirvió su café y cambió de tema. Preguntó por los hijos de Delia, por el trabajo en la clínica, por cualquier cosa que no fuera Ernesto y sus sábados. Delia entendió. No insistió, pero antes de irse, ya en la puerta, le dijo algo que Consuelo recordaría mucho tiempo después. Hermana, el día que quieras abrir los ojos, yo voy a estar aquí, pero no puedo abrirlos por ti. Esas palabras se le quedaron clavadas como alfiler en tela, y es que Consuelo tenía eso.
esa capacidad asombrosa para construir explicaciones racionales donde no las había. Para cada señal de alarma, ella fabricaba una respuesta tranquilizadora. El perfume en la camisa pasó por una tienda. El teléfono escondido. Es que ahora hay muchos robos. Las salidas del sábado lo están ascendiendo. Tiene más responsabilidades. El hecho de que ya casi no le hablara durante la cena. Está cansado. Trabaja mucho. Que ya no la tocara en la cama. Es la edad. Es normal. Cada excusa era un ladrillo más en un muro que Consuelo construía entre ella y la verdad. Un muro grueso, sólido, que la protegía del dolor, pero que también la dejaba encerrada en la oscuridad. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Romperían ese muro de un golpe? ¿O también le pondrían otro ladrillo, y otro, porque la verdad da más miedo que la mentira? Pasaron los meses. Mayo, junio, julio. El verano fue caluroso y Consuelo cosió 15 uniformes escolares por encargo, trabajando hasta la medianoche para tenerlos listos antes de agosto. Ernesto seguía con su rutina alterada. Las salidas de los sábados se volvieron también de algunos miércoles. Tengo que ver a un cliente, decía. Me pidieron cotizar un trabajo particular. Consuelo asentía, pero empezó a notar otra cosa. Ernesto estaba de mejor humor. Eso, que debería haber sido una buena señal. A Consuelo le provocaba una inquietud que no podía explicar. Ernesto, que durante años había sido un hombre gris, callado, mecánico en sus rutinas, de pronto silbaba mientras se afeitaba por las mañanas. Se compró 2 camisas nuevas sin que nadie se lo pidiera. Empezó a hacer ejercicio, caminatas por las mañanas antes de irse al trabajo. Él que nunca había caminado más de lo necesario. Y sonreía. Sonreía con una ligereza que Consuelo no le conocía. Como si un peso se le hubiera quitado de encima. Como si algo lo estuviera haciendo feliz. Algo que no era ella. Algo que no era esa casa. Ni esa familia. Ni esa vida que habían construido juntos durante 28 años. A veces, dicen, lo más doloroso no es descubrir que te engañan, es descubrir que el otro es capaz de ser feliz sin ti, que esa alegría que tú buscaste durante años, que rogaste en silencio, que intentaste provocar con cenas especiales, con ropa nueva, con paciencia infinita, esa alegría alguien más se la dio sin esfuerzo. Una noche de agosto, Consuelo no podía dormir. Eran las 2 de la madrugada y el calor no dejaba descansar. Se levantó a tomar agua y al pasar por el pasillo, escuchó un sonido suave que venía del baño de abajo, un murmullo. Se acercó descalza, con los pies sobre el mosaico frío, y pegó el oído a la puerta. Ernesto estaba adentro. Hablaba por teléfono, en voz baja, casi en susurro, pero Consuelo alcanzó a distinguir algunas palabras. No. Todavía no. Sí, yo sé. También yo. No, no es el momento. Y luego una risa, suave, íntima. Una risa que Consuelo no le escuchaba desde hacía años. Tal vez desde aquellos almuerzos en la fonda de doña Elsa, cuando eran novios. Consuelo se quedó quieta. No respiró. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírla del otro lado de la puerta. Pero no la oyó. Siguió hablando, murmurando, riendo de esa manera que ya no le pertenecía a ella. Consuelo regresó a la cama sin haber tomado agua. Se acostó de espaldas, mirando el techo en la oscuridad, y sintió cómo algo dentro de ella se cuarteaba. No se rompía todavía. No del todo, pero las grietas ya eran demasiado grandes para taparlas con excusas. Al día siguiente, un viernes, Ernesto se fue al trabajo como siempre. Consuelo hizo su rutina: café, crema de manos, tortillas, limpiar la cocina. Julián se fue a la universidad a las 8. La casa quedó en silencio. Y Consuelo, por primera vez en 28 años de matrimonio, hizo algo que nunca había hecho. Subió al cuarto, abrió el closet de Ernesto
y empezó a buscar. No sabía qué buscaba exactamente. Eso era lo peor. Buscaba sin saber qué, como quien mete la mano en agua turbia, esperando no encontrar nada, pero sabiendo, en algún lugar profundo de sí misma, que algo iba a tocar. Revisó los bolsillos de los pantalones. Nada. Los cajones de la cómoda. Calcetines, camisetas, ropa interior. Normal. El maletín viejo que Ernesto ya no usaba. Vacío. Los zapatos del fondo del closet. Esos cafés de vestir que solo se ponía para bodas y bautizos. Nada. Estaba a punto de cerrar el closet cuando vio la caja. Una caja de cartón, del tamaño de una caja de zapatos, pero más gruesa, metida al fondo del estante de arriba, detrás de unas cobijas que solo sacaban en invierno. Consuelo nunca la había visto, o tal vez sí la había visto y nunca le había dado importancia, como tantas cosas. Se subió en un banquito, la alcanzó con las puntas de los dedos y la bajó. Pesaba poco. La puso sobre la cama y se quedó mirándola un momento, con las manos todavía oliendo a crema de almendras y el pulso acelerado. La abrió. Adentro había varias cosas. Un sobre de manila grueso, cerrado. Un reloj de mujer, pequeño, dorado, con la carátula rota. Una libreta negra, de esas de pasta dura, con un listón rojo como separador. Y al fondo, debajo de todo, una fotografía. Consuelo sacó la fotografía primero. Era una imagen vieja, desgastada en los bordes, con esos colores deslavados de las fotos de hace décadas. En ella aparecía una mujer que Consuelo no reconoció. No era joven. En la foto se veía de unos 40 y tantos, tal vez 50. Cabello canoso recogido en un moño suelto, rostro de facciones suaves, ojos grandes y oscuros, con una sonrisa que no era para la cámara, sino para alguien detrás de ella. La mujer vestía una blusa clara, sencilla, y llevaba un collar de cuentas oscuras al cuello. En la esquina inferior de la foto, con tinta azul descolorida, alguien había escrito una sola letra: E. Consuelo le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, con la misma letra, con la misma tinta azul, había una fecha: 14 de septiembre de 1989. Consuelo hizo la cuenta de inmediato. 1989, 5 años antes de que ella conociera a Ernesto en el puesto de telas del mercado. 5 años antes de aquel primer 1,5 metros de tela verde oscuro, antes de los dedos que se rozaron sobre el mostrador. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Ernesto guardaba su foto en una caja escondida detrás de las cobijas de invierno? ¿Y qué significaba esa letra E? Las manos le temblaban. Consuelo dejó la foto sobre la cama y abrió la libreta negra. Las primeras páginas estaban en blanco. Pasó 3, 4, 5 hojas vacías hasta que encontró escritura. Era la letra de Ernesto. Consuelo la reconocería en cualquier parte. Esas letras inclinadas hacia la derecha, apretadas, como si les costara salir. Pero lo que leyó no tenía sentido. Eran direcciones. 5 direcciones distintas, escritas una debajo de la otra, con fechas al lado. La primera decía: Calle Rosales 14, Colonia Los Álamos, marzo 2019. La segunda: Avenida del Río 203-B, Colonia Centro, julio 2020. Y así hasta la quinta, la más reciente: Privada de los Naranjos 8, Colonia San Miguel, enero de 2024. Enero de este año. Hacía apenas 9 meses. Lo que Consuelo tenía en las manos era un rastro, una lista de lugares que Ernesto había ido anotando a lo largo de 5 años. Pero ¿lugares de qué? ¿De quién? Abrió el sobre de manila. Adentro había papeles doblados. Los desdobló con dedos torpes y vio que eran recibos. Recibos de envíos de dinero, transferencias bancarias, todas desde la cuenta de Ernesto, todas al mismo nombre: Hortensia Vega de Salazar. Cantidades que no eran enormes, pero tampoco insignificantes. 3,000 aquí, 5,000 allá,
2.500, 4.000. Consuelo los contó. Había 17 recibos. El más antiguo era de marzo de 2019. El más reciente, de agosto de este año. Hacía apenas 3 semanas. 17 envíos de dinero a una mujer desconocida. En 5 años. Sumaban una cantidad que Consuelo calculó con la rapidez de quien ha estirado cada peso durante toda su vida. Más de 50.000. 50.000 que habían salido de la cuenta de Ernesto. De la cuenta donde también estaba el dinero que ella ganaba cosiendo uniformes hasta la medianoche. Consuelo se quedó sentada en la orilla de la cama durante mucho tiempo. No lloró. Cuando me contó esto, me dijo que en ese momento no sintió tristeza. Sintió algo frío, algo metálico, como si le hubieran puesto una moneda helada en el centro del pecho. Era la certeza de que todo lo que había sospechado durante meses, todo lo que Delia le había insinuado, todo lo que su instinto le gritaba mientras ella se tapaba los oídos, era verdad. Ernesto le escondía algo grande, algo que tenía nombre, Hortensia Vega de Salazar. Guardó todo exactamente como estaba. Metió los recibos en el sobre, la libreta con el listón rojo en su lugar, la fotografía encima, el reloj dorado con la carátula rota al fondo. Cerró la caja, se subió al banquito y la devolvió al estante, detrás de las cobijas. Bajó, se lavó las manos, se puso crema de almendras y cuando Ernesto llegó esa noche a las 6:15, Consuelo tenía la cena lista, la mesa puesta, la televisión encendida en el canal de siempre. Lo recibió como cada noche. «¿Cómo te fue?», le preguntó. «Bien, mucho trabajo», dijo él, colgando la chaqueta en el perchero del pasillo. «Hice arroz con pollo, tu favorito». «Gracias». Se sentaron a cenar. Julián llegó un rato después y se unió a la mesa. Hablaron de cosas sin importancia. El tráfico, el calor, un problema con la tubería del baño de arriba. Consuelo masticaba despacio, mirando a Ernesto de reojo, estudiándolo como si lo viera por primera vez. El rostro ancho, las cejas pobladas, la mandíbula cuadrada que antes le parecía fuerte y ahora le parecía dura. Las manos grandes que cortaban el pollo con el cuchillo. Esas mismas manos que alguna vez le masajearon los pies. Esas mismas manos que firmaron 17 recibos de envío de dinero a otra mujer. ¿Pasa algo?, preguntó Ernesto de pronto, sin levantar la vista del plato. Consuelo tardó un segundo en responder. Un segundo que pesó como una hora. «Nada». «¿Por qué?». «Me estás mirando raro». «Estaba pensando en lo de la tubería. Hay que llamar al plomero». Ernesto asintió y siguió comiendo. Y Consuelo entendió algo en ese momento, algo que le cambió la forma de ver todo lo que vendría después. Ella era capaz de mentir. Ella, que nunca había mentido, que se consideraba incapaz de engañar, acababa de mirar a su esposo a los ojos y decirle algo que no era verdad con una naturalidad que la asustó. Y pensó, así que esto se siente. Esto es lo que él ha hecho durante años. Mirarme a la cara y mentir. Esa noche, cuando Ernesto se quedó dormido, Consuelo bajó a la cocina. Eran las 11:30. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Se sentó en la silla de siempre, la que estaba junto a la ventana, y en la penumbra, con la única luz de la farola que se colaba por la cortina, sacó un cuaderno que guardaba en el cajón de los trapos de cocina. Un cuaderno viejo, de rayas, con las tapas blandas y gastadas, donde Consuelo anotaba todo desde hacía años. Gastos de la casa, encargos de costura, citas del médico, cumpleaños, recetas. Abrió una página nueva y con letra pequeña, apretada, escribió todo lo que había encontrado. El nombre, Hortensia Vega de Salazar. Las 5 direcciones, las cantidades de los recibos, la foto de la mujer desconocida, el reloj dorado, la fecha, 14 de septiembre de 1989.
la letra E. Escribirlo la hizo sentir un poco más en control, como si al poner las palabras en el papel, el caos que tenía dentro se ordenara un poco, pero también la hizo sentir más sola que nunca. Porque ¿a quién le iba a contar esto? A Néstor, su hijo mayor, que adoraba a su padre, a Marisela, que seguramente le diría, te lo dije, y eso la destrozaría, a Julián, que todavía vivía bajo el mismo techo y que no merecía cargar con esto, a Delia, su hermana, la de los ojos que no se dejan engañar, la que le dijo, el día que quieras abrir los ojos, yo voy a estar aquí. Consuelo cerró el cuaderno, lo guardó debajo de los trapos y se fue a dormir, pero no durmió. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, escuchando la respiración de Ernesto a su lado, y sintió que la cama era un océano, y ella estaba de un lado y él del otro, y entre los dos había un agua negra, profunda, llena de cosas que ella aún no conocía. Pasaron 3 días antes de que Consuelo llamara a Delia. 3 días en los que actuó con una normalidad que la sorprendió a sí misma. Cosió 2 faldas para una clienta, fue al mercado, preparó comidas, lavó ropa, regó la bugambilia. Cada vez que Ernesto entraba a la casa, ella lo estudiaba con una atención nueva, fría, casi clínica. Observaba si sacaba el teléfono del bolsillo al sentarse. Observaba si su ropa olía diferente. Observaba sus ojos cuando le hablaba, buscando en ellos alguna señal, algún temblor, alguna grieta en la máscara. Al tercer día, un lunes por la mañana, esperó a que Ernesto se fuera al trabajo y Julián a la universidad y marcó el número de Delia. «Necesito que vengas», le dijo, sin explicaciones, sin rodeos. Delia debió notar algo en su voz porque no preguntó nada. «Voy en mi hora de comida. A la 1». A la 1 en punto, Delia estaba en la puerta. Traía el uniforme de la clínica, una bata color lila y el pelo recogido en una cola que le acentuaba los pómulos. Se sentó en la cocina. Consuelo sirvió café y luego, sin preámbulos, sin llanto, sin drama, puso el cuaderno sobre la mesa. Lo abrió en la página donde había escrito todo y dijo, «Lee». Delia leyó en silencio. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión fue cambiando. De la curiosidad pasó a la concentración, y de la concentración a algo que Consuelo no esperaba, reconocimiento, como si algo de lo que estaba leyendo no la sorprendiera del todo. «¿Quién es Hortensia Vega de Salazar?», preguntó Consuelo. Delia levantó la vista. «No sé. ¿Segura?» «Segura. Pero el apellido Vega me suena. No sé de dónde». «Piensa, Delia. Es importante». Delia se quedó callada un momento, con la taza entre las manos, mirando el café como si la respuesta estuviera flotando ahí. «Vega, Vega», negó con la cabeza. «No puedo ubicarlo ahora, pero dame tiempo. Lo voy a pensar». Consuelo le contó entonces lo del perfume en la camisa, lo del teléfono escondido, las llamadas a las 2 de la mañana, las salidas de los sábados. Cada detalle que había guardado en silencio durante meses salió de su boca como agua de una represa rota, y mientras hablaba, sentía un alivio extraño, doloroso, como cuando te quitas una astilla que llevas clavada tanto tiempo que ya te habías acostumbrado al dolor. Delia escuchó todo sin interrumpir. Cuando Consuelo terminó, su hermana hizo una sola pregunta. «¿Cuánto suman los envíos de dinero?» «Más de 50,000. Delia cerró los ojos. «Consuelo, eso es mucho dinero. Eso no es un favor, no es un préstamo. Eso es una obligación. A esa mujer Ernesto le manda dinero como quien paga una deuda o una responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Eso es lo que tienes que averiguar. Hay verdades que una empieza a buscar creyendo que puede manejarlas, creyendo que el dolor ya es tan grande que nada puede hacerlo peor. Pero siempre puede ser peor. Siempre hay una capa más debajo de la que ya destapaste.
Consuelo estaba a punto de descubrirlo. Delia le sugirió empezar por lo más lógico, las direcciones. 5 direcciones en 5 años. Eso significa que esta mujer se mudó 5 veces, o que Ernesto la fue buscando cada vez que ella se movía. En cualquier caso, la última dirección es de enero, Privada de los Naranjos, Colonia San Miguel. Si todavía vive ahí, la puedes encontrar. ¿Y qué hago? ¿Tocar la puerta y preguntar quién es? No. Primero vas y miras, observa, ve qué tipo de lugar es, quién entra, quién sale. No te acerques todavía. Consuelo sintió un escalofrío. Esto que estaba haciendo, este plan que estaban armando en la cocina de su casa, con café y voz baja, se parecía a algo de una telenovela, algo que le pasaba a otras mujeres, no a ella. Ella era Consuelo, la costurera, la del delantal azul con flores, la que hacía arroz con pollo y rezaba 3 avemarías cada mañana. No una detective, no una esposa que sigue pistas. Tengo miedo, dijo. Lo sé, respondió Delia, pero más miedo debería darte seguir sin saber. Delia se fue a las 2:15. Tenía que volver a la clínica. Antes de irse, abrazó a Consuelo en la puerta, un abrazo largo, apretado, de los que no necesitan palabras, y le dijo al oído: no estás sola, hermana, pero esto tienes que hacerlo tú. Consuelo esperó hasta el jueves para ir a la Colonia San Miguel. Eligió un jueves porque Ernesto trabajaba turno completo y Julián tenía clases hasta las 6. Tenía toda la tarde. Se vistió con ropa discreta, pantalón oscuro, blusa gris, zapatos cómodos. Se recogió el cabello, se puso sus lentes de sol y tomó el autobús de las 10 de la mañana. Colonia San Miguel quedaba al otro lado de la ciudad, en una zona que Consuelo no conocía. Tuvo que tomar 2 autobuses y caminar 6 cuadras bajo un sol que pegaba sin piedad. Mientras caminaba, sentía el sudor bajándole por la espalda y las piernas pesadas, no solo por el calor, sino por el peso de lo que estaba haciendo. Cada paso la acercaba a algo que no podía nombrar, algo que le apretaba el pecho como una mano invisible. La Privada de los Naranjos era una calle corta, cerrada al fondo, con apenas 10 casas a cada lado. Casas modestas, de un piso, con rejas al frente y macetas en las ventanas. No era un barrio pobre ni un barrio rico. Era un lugar de gente que trabaja, que paga sus cuentas, que riega sus plantas los domingos. El número 8 estaba casi al fondo, del lado izquierdo. Era una casa pequeña, pintada de color verde claro, con una reja negra y un jardín diminuto donde crecían 2 rosales y una mata de hierbabuena. Las cortinas de la ventana principal estaban cerradas. Consuelo se quedó en la esquina, del otro lado de la calle, fingiendo buscar algo en su bolsa. Miró la casa durante 10 minutos, 15, 20. No salió nadie, no entró nadie. La puerta permanecía cerrada. Las cortinas no se movieron. Era como si la casa estuviera vacía, o como si quien viviera adentro supiera que alguien la estaba observando. A los 25 minutos, Consuelo estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió y salió una mujer. Consuelo la reconoció de inmediato. Era ella, la mujer de la fotografía. Más vieja, sí, el cabello completamente blanco ahora, recogido en el mismo moño suelto, las facciones más marcadas, la piel más surcada, pero los ojos eran los mismos, grandes, oscuros, con esa expresión que en la foto parecía dulce y que ahora, a la luz del sol de la tarde, parecía cansada. Vestía un vestido sencillo de flores, zapatos bajos y llevaba una bolsa de mandado en la mano. Cerró la puerta con llave, caminó hasta la reja, la abrió y salió a la calle. Tenía que tener al menos 70 años, tal vez más. Caminaba con pasos cortos pero firmes, sin bastón, con la espalda ligeramente encorvada. Hortensia Vega de Salazar, la mujer a quien Ernesto le enviaba dinero desde hacía 5 años. La mujer cuya foto guardaba en una caja escondida.
la mujer de la letra E. Consuelo la siguió. No supo por qué. No lo había planeado, pero sus pies se movieron solos, como si una fuerza más grande que su miedo la empujara. Caminó detrás de ella a una distancia prudente, media cuadra, con el corazón golpeándole las costillas. Hortensia caminó 3 cuadras hasta una tienda de abarrotes en la esquina. Entró, compró algunas cosas, unas latas, un paquete de arroz, una bolsa de pan y salió. Consuelo la esperó afuera, fingiendo mirar su teléfono. Cuando Hortensia pasó junto a ella, tan cerca que Consuelo pudo oler su perfume, algo floral, dulce, como a jazmín, el mundo se detuvo. Jazmín, el mismo olor que había encontrado en la camisa de Ernesto aquella noche de marzo. Las piernas le temblaron. Tuvo que recargarse en la pared de la tienda para no caerse. La certeza le cayó encima como un balde de agua helada. No era una perfumería, no era una compañera de trabajo, era ella, Hortensia. Ernesto olía a ella porque había estado con ella, cerca de ella, lo suficientemente cerca para que su perfume se le impregnara en la ropa. Consuelo volvió a casa esa tarde en un estado que no podía describir. No era tristeza, no era rabia, era algo más profundo, más oscuro. Era la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era sólido, de que todo lo que había creído, todo lo que había construido durante 28 años, estaba hecho de humo. Cuando me contó esta parte, Consuelo se detuvo un momento, tomó un sorbo de agua, me miró con esos ojos cafés que ya no lloraban y dijo, ¿sabe qué fue lo peor? Lo peor no fue saber que había otra mujer. Lo peor fue darme cuenta de que esa mujer era mayor que yo. Era vieja, canosa, arrugada. No era una jovencita de piernas largas y cintura chiquita. Era una señora. Y eso significaba que Ernesto no me había cambiado por alguien más bonita o más joven. Me había cambiado por alguien diferente. Alguien que le daba algo que yo no pude darle en 28 años. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Imagínense eso. Imagínense descubrir que tu esposo, el hombre con quien compartiste la mitad de tu vida, no te dejó por una cara bonita ni por un cuerpo joven. Te dejó en silencio, sin irse, por una mujer que podría ser tu madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué te faltó? ¿Qué le sobraba a ella? Esas preguntas son las que pueden destruir a una mujer por dentro. Consuelo no durmió esa noche, ni la siguiente. Al tercer día de insomnio, con los ojos hinchados y el cuerpo pesado, Julián la miró preocupado durante el desayuno. «Mamá, ¿estás bien? Tienes mala cara». «Es el calor, mijo. No me deja dormir. ¿Quieres que ponga el ventilador en tu cuarto?» «No, estoy bien. Come tu desayuno». Julián la miró un momento más, con esos ojos que se parecían tanto a los de ella, y Consuelo tuvo que desviar la mirada para que su hijo no viera lo que estaba pasando detrás de su sonrisa. Y esa tarde llamó a Delia. Le contó todo: la casa verde, la mujer, el perfume de jazmín, las piernas temblando frente a la tienda. Delia escuchó en silencio, y cuando Consuelo terminó, le dijo algo que no esperaba. «Consuelo, ya sé de dónde me suena el apellido Vega». El corazón de Consuelo se detuvo. «¿De dónde? ¿Te acuerdas de doña Elsa, la de la fonda del mercado, donde tú y Ernesto almorzaron la primera vez?» «Claro que me acuerdo. Doña Elsa se apellidaba Vega. Elsa Vega. La fonda cerró hace como 15 años. Cuando ella se jubiló, Consuelo sintió que algo se movía dentro de su cabeza, como las piezas de un rompecabezas que empiezan a encajar, aunque todavía no se ve la imagen completa. Doña Elsa, la fonda, el caldo de pollo, los manteles de plástico a cuadros, el lugar donde todo empezó. «¿Elsa Vega y Hortensia Vega serán parientes?», preguntó Consuelo. «Es lo que estoy pensando. Hermanas, tal vez. O madre e hija». Vega no es un apellido tan común. «¿Pero qué tiene que ver doña Elsa con Ernesto?».
Delia se quedó callada un momento. Eso es lo que no sé. Pero hermana, piénsalo. Ernesto te llevó a almorzar a esa fonda la primera vez que salieron juntos. ¿Y si no fue casualidad? ¿Y si él ya conocía ese lugar? Si ya conocía a doña Elsa. Les dije que recordaran ese nombre. Doña Elsa, la fonda del mercado, el caldo de pollo. Les dije que ese lugar iba a volver a aparecer en esta historia. Y aquí está, pero no de la manera que nadie habría imaginado. Consuelo pasó los siguientes días en un estado de obsesión silenciosa. Por fuera seguía siendo la misma. Cosía, cocinaba, limpiaba, atendía a Julián, recibía a Ernesto con la cena lista. Por dentro era otra mujer, una mujer que revisaba cada palabra, cada gesto, cada ausencia de su esposo, como si fueran pistas de un crimen. Y en cierto modo lo eran. Empezó a buscar información sobre doña Elsa Vega. No era fácil. Consuelo no era una mujer de computadoras ni de internet. Apenas usaba el teléfono para llamar y mandar mensajes cortos. Pero Marisela, su hija, sí sabía de esas cosas. Y aquí, Consuelo tomó una decisión que le costó mucho. Decidió hablar con Marisela. No contarle todo, no todavía, pero pedirle ayuda para buscar a una persona. La llamó un sábado por la mañana, mientras Ernesto estaba en una de sus salidas misteriosas. «Mija, necesito que me ayudes a buscar a alguien». «¿A quién, mamá?» «A una señora que tenía una fonda en el mercado municipal. Se llamaba Elsa Vega. La fonda cerró hace muchos años. ¿Para qué la buscas?». Consuelo tenía preparada la respuesta. «Me encargaron un vestido para una boda y la clienta me dijo que doña Elsa tiene la tela que necesito, que ella vendía telas antes de poner la fonda. Es una tela especial, antigua». Era mentira. La primera mentira grande que Consuelo le decía a uno de sus hijos. Y le quemó la lengua como si hubiera mordido un chile. Marisela no sospechó nada. «Déjame ver qué encuentro. Te llamo». 2 horas después, Marisela la llamó de vuelta. «Mamá, encontré algo. Hay una Elsa Vega Morales registrada en el directorio antiguo del mercado municipal. La fonda se llamaba El Buen Sazón y cerró en 2009, pero no encontré dirección actual ni teléfono». «¿Y no hay nada más? ¿Familiares, algo?» «Espérate, hay un obituario de 2012. Una Elsa Vega Morales, fallecida el 3 de noviembre de 2012. ¿Será la misma? Muerta. Doña Elsa estaba muerta. Hacía 12 años. ¿Dice algo más el obituario? Dice, le sobreviven su esposo, Tomás Salazar, y su hermana, Hortensia Vega de Salazar. Mamá, ¿por qué estás tan callada? ¿Pasa algo?» Consuelo tuvo que sentarse. Las piernas no la sostenían. Hortensia Vega de Salazar, hermana de Elsa Vega, y el esposo de Elsa se apellidaba Salazar. Hortensia llevaba el de Salazar no por esposo propio, sino porque usaba el apellido de su cuñado o se había casado con alguien más de apellido Salazar. La cabeza le daba vueltas. «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí, mija, sí, gracias. Es que me distraje pensando en la tela». «¿Segura que estás bien? Te noto rara». «Estoy bien, gracias, mi niña». Colgó. Se quedó sentada en la silla de la cocina, con el teléfono apretado entre las manos, mirando el cuaderno que ya tenía varias páginas llenas de notas, flechas, nombres, fechas, y ahora un dato nuevo. Doña Elsa, la de la fonda, era hermana de Hortensia. Doña Elsa estaba muerta y Ernesto le mandaba dinero a Hortensia desde 2019, 7 años después de la muerte de Elsa. ¿Qué unía a Ernesto con esa familia? ¿Qué deuda tenía con ellas? ¿Y por qué lo había ocultado durante tanto tiempo? Hay verdades que se esconden en capas, como las cebollas. Cada capa que quitas te hace llorar un poco más. Y Consuelo apenas iba por la segunda capa. Todavía le faltaban muchas. Esa noche, Consuelo hizo algo que no había hecho en años.
Fue a la iglesia, no a la misa del domingo, que hacía tiempo había dejado de frecuentar. Fue entre semana, un martes a las 7 de la noche, cuando la iglesia del barrio estaba casi vacía. Se sentó en la última banca, con su bolsa sobre las rodillas, y se quedó mirando la imagen de la Virgen que estaba a la izquierda del altar. No rezó, no pidió nada, solo se sentó ahí, en el silencio fresco de las paredes de piedra, respirando el olor a cera y a flores viejas, y dejó que las lágrimas cayeran, las primeras lágrimas desde que había encontrado la caja. Lloró despacio, sin ruido, con la boca cerrada, como había aprendido a llorar de niña para tía Remedios, la del puesto de telas, la que le había enseñado a coser, la que le había dado trabajo cuando era joven, la que había estado ahí el día que Ernesto llegó pidiendo 1,5 metros de tela verde oscuro. Tía Remedios ya no trabajaba en el mercado. Tenía 79 años y vivía con su hija en una casa al otro extremo de la ciudad. Consuelo la visitaba en Navidad y en su cumpleaños, pero no más. La relación se había enfriado con los años, como pasa a veces con la familia, sin razón aparente, solo por la distancia y la vida que va jalando para lados distintos. Pero tía Remedios había estado en el mercado durante 30 años. Si alguien sabía algo sobre doña Elsa, sobre la fonda, sobre lo que pasaba en esos pasillos donde todo el mundo se conocía y los secretos duraban lo que un suspiro, era ella. Consuelo la llamó al día siguiente. Tía, soy Consuelo. ¿Cómo está? Quiero ir a visitarla. ¿A visitarme? ¿Entre semana? ¿Estás enferma? No, tía, solo quiero verla. Hace mucho que no platicamos. Hubo un silencio del otro lado. Tía Remedios era una mujer de pocas palabras, pero de mucha intuición. Esa intuición que tienen las mujeres que han vivido mucho y han visto demasiado. Ven el jueves, dijo. Te hago un atole. Consuelo fue el jueves. Tomó el autobús de las 9, con su bolsa, su cuaderno escondido adentro, y una caja de galletas de mantequilla que compró en la panadería de camino. Tía Remedios la esperaba en la puerta de la casa, sentada en una silla de plástico, con un chal sobre los hombros a pesar del calor. Era una mujer menuda, arrugada como una nuez, con ojos pequeños y brillantes que no se perdían nada. Tenía las manos deformadas por la artritis, los dedos torcidos, los nudillos hinchados, pero todavía se movía con una agilidad que desmentía sus casi 80 años. Se abrazaron. Tía Remedios olía a canela y a ropa limpia. La casa era pequeña, ordenada, con cortinas de encaje y fotos de familia en todas las paredes. Se sentaron en la cocina. El atole estaba listo, espeso y caliente, en una olla sobre la estufa. A ver, muchacha, dijo tía Remedios mientras servía 2 tazas. ¿Qué pasa? ¿Porque tú no vienes a verme entre semana porque sí? Consuelo sonrió. No se podía engañar a tía Remedios. Nunca se había podido. Tía, necesito preguntarle algo sobre el mercado, sobre la gente que usted conocía ahí. ¿De cuándo? De antes de que yo me casara, de los 90, de cuando yo trabajaba con usted en el puesto de telas. Tía Remedios sopló su atole y le dio un trago. Eso fue hace una vida, Consuelo. Pero pregunta, la memoria todavía me funciona. ¿Se acuerda de doña Elsa, la de la fonda El Buen Sazón? Algo cambió en el rostro de tía Remedios. Fue sutil, un parpadeo, un leve endurecimiento de la mandíbula. Consuelo lo notó porque estaba mirando con los ojos de una mujer que ha aprendido a leer los gestos de los demás. Claro que me acuerdo de Elsa, dijo tía Remedios. Buena mujer, buena cocinera, murió hace años. ¿La conocía bien? ¿Cómo se conoce a alguien del mercado? De verse todos los días, de saludarse, de comprarse comida. ¿Por qué preguntas por ella? Elsa tenía una hermana. Esta vez, la reacción de tía Remedios fue más visible. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Consuelo,
¿A qué viene todo esto? Tía, por favor. Tenía una hermana que se llamaba Hortensia. Sí, Hortensia. Hortensia Vega. ¿Cómo sabes de ella? La conoció. La vi un par de veces. Venía al mercado a visitar a Elsa. Era mayor que ella, seria, callada, de pocas amistades. Pero ¿por qué me preguntas esto ahora, después de tantos años? Consuelo tomó aire. Sabía que lo que iba a decir cambiaría la conversación por completo. Porque mi esposo le manda dinero a Hortensia Vega desde hace 5 años. Y yo no sabía que esa mujer existía hasta hace 2 semanas. El silencio que siguió fue tan denso que Consuelo podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala y el goteo del grifo de la cocina. Tía Remedios la miraba fijamente, con esos ojos pequeños que de pronto parecían enormes, y en ellos Consuelo vio algo que la heló por dentro: reconocimiento. Tía Remedios no estaba sorprendida, estaba asustada. «Tía», dijo Consuelo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Usted sabe algo, lo veo en su cara. Dígame». Tía Remedios bajó la mirada. Sus manos torcidas rodearon la taza de atole como si necesitara sostenerse de algo. «Consuelo, hay cosas que es mejor no remover. Eso me dijeron toda la vida, y mire dónde estoy. Es que no me corresponde a mí. ¿A quién le corresponde entonces? A Ernesto, que me ha mentido durante años. A la mujer esa que recibe mi dinero sin que yo lo sepa. ¿A quién, tía?» Tía Remedios cerró los ojos. Cuando los abrió, Consuelo vio que estaban húmedos. «Yo no sé todo, solo sé lo que se decía en el mercado, los chismes, los rumores, y los rumores no siempre son verdad». «Dígame los rumores». Se decía que Ernesto, antes de conocerte a ti, frecuentaba mucho la fonda de Elsa, mucho, todos los días, desde antes de que empezara a trabajar en la carpintería, que llegaba como a las 12. Se sentaba siempre en la misma mesa, la del rincón junto a la ventana, y se quedaba horas. Elsa lo atendía, le daba de comer, a veces sin cobrarle. ¿Sin cobrarle? ¿Por qué? Tía Remedios apretó los labios. Porque Elsa lo quería como a un hijo. La frase quedó flotando en el aire de la cocina, entre el vapor del atole y el olor a canela. Como a un hijo. ¿Qué quiere decir con eso, tía? Quiere decir lo que quiere decir, Consuelo. Elsa no tuvo hijos propios. Su esposo, Tomás, era un hombre difícil. No quisieron tener familia, o no pudieron, nunca se supo. Y Ernesto llegó al mercado a los 17, 18 años, solo, sin familia, sin nada. Elsa lo adoptó, no legalmente, no con papeles, pero lo adoptó con el corazón. Le daba de comer, le prestaba dinero, le conseguía trabajos. Ernesto fue como el hijo que ella no tuvo. Consuelo sentía que la cocina daba vueltas a su alrededor. ¿Y Hortensia? Hortensia era la hermana de Elsa. También conocía a Ernesto, también lo quería. Pero entonces, si es solo eso, si Ernesto solo les tenía cariño como a una familia, ¿por qué lo escondió? ¿Por qué nunca me habló de Elsa ni de Hortensia? Llevamos 28 años casados, tía. 28 años. Y yo no sabía nada de esto. Tía Remedios no respondió. Se quedó callada, mirando su atole, con los labios apretados, como si las palabras quisieran salir, pero algo las detuviera. «Tía, hay algo más. Lo sé. Se le nota. Consuelo, dígame». Había otro rumor. Tía Remedios habló despacio, midiendo cada palabra. Se decía que Elsa y Ernesto, que la relación entre ellos no era solo de madre e hijo. El mundo se detuvo. Consuelo dejó de respirar. Se decía, continuó tía Remedios, que hubo un tiempo, antes de que tú aparecieras, en que Elsa y Ernesto estaban juntos, como pareja. Piénsenlo bien. Ernesto tenía 18 años cuando llegó al mercado. Doña Elsa, según lo que Consuelo podía calcular, tendría al menos 40 en aquella época. Una mujer casada, mayor, sin hijos,
y un muchacho solo, sin familia, buscando un lugar en el mundo. No era una historia de amor, era una historia de necesidad, de dos soledades que se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?, preguntó Consuelo, y su propia voz le sonó lejana, como si viniera de otra habitación. No sé, años, decían, pero cuando tú empezaste a trabajar en mi puesto, cuando Ernesto te conoció, se supone que ya lo había dejado con Elsa. Se supone, eso decían. ¿Y Tomás, el esposo de Elsa? Tomás trabajaba fuera, viajaba mucho, venía y se iba. Unos decían que sabía y hacía la vista gorda. Otros decían que no tenía idea. Es difícil saber la verdad en el mercado, Consuelo. Ahí todo se agranda, todo se deforma. Consuelo se levantó de la silla. Necesitaba moverse. Necesitaba que el aire le llegara a los pulmones, porque sentía que se estaba ahogando en esa cocina pequeña con olor a canela. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, hacia el patio, donde la hija de tía Remedios tenía ropa tendida al sol, camisas, pantalones, sábanas blancas que se mecían con el viento como fantasmas tranquilos. Tía, ¿y la foto? ¿Cuál foto? Encontré una foto de una mujer en las cosas de Ernesto, con una fecha, 14 de septiembre de 1989, y una letra E escrita en la esquina. Tía Remedios se tapó la boca con la mano. E de Elsa. Eso pensé. Consuelo, yo no sabía que tú no sabías nada de esto. Pensé que Ernesto te lo había contado. Pensé que era algo del pasado, cerrado, enterrado. Pues no me contó nada. En 28 años no me dijo una sola palabra sobre Elsa, ni sobre Hortensia, ni sobre esa vida que tuvo antes de mí. Tal vez quería protegerte. ¿Protegerme o protegerse a él? Tía Remedios no tuvo respuesta para eso. Se quedaron en silencio un rato largo. El reloj de la sala dio las 11. Consuelo volvió a sentarse. Tomó un trago de atole que ya estaba tibio y preguntó la última pregunta que tenía para esa mañana. Tía, ¿usted cree que Ernesto dejó a Elsa cuando me conoció a mí o cree que siguió viéndola? Tía Remedios la miró directamente a los ojos. Eso, muchacha, solo lo sabe él. Consuelo volvió a casa ese jueves con la cabeza llena de fantasmas. El autobús iba repleto y ella viajó de pie, agarrada del tubo, con la bolsa apretada contra el pecho, mirando por la ventanilla sin ver nada. La ciudad pasaba como una mancha de colores y ruido, pero ella estaba en otra parte. Estaba en el mercado de hacía 30 años, en la fonda de doña Elsa, en la mesa del rincón junto a la ventana, imaginando a un Ernesto joven, flaco, con el pelo grueso y las manos grandes, sentado frente a una mujer que le doblaba la edad, imaginando sus manos tocándose, imaginando conversaciones que ella nunca escuchó, imaginando una vida entera que existió antes de ella y que Ernesto había borrado como si fuera un dibujo en la arena. Y algo más la carcomía, algo que tía Remedios había dicho sin decir, que tal vez la relación con Elsa no terminó cuando empezó la de Consuelo, que tal vez Ernesto vivió dos vidas paralelas durante años, que tal vez el hombre que le masajeó los pies cuando estaba embarazada de Marisela, el que dejaba notas en la mesa de la cocina, el que cargaba a Néstor en los hombros camino al parque, ese mismo hombre iba después a sentarse en la fonda de Elsa y ser otra persona completa, con otra historia, con otro nombre en los labios. Y ahora Elsa estaba muerta, y Ernesto le mandaba dinero a Hortensia, la hermana de Elsa, por culpa, por deuda, por cariño, o porque Hortensia sabía algo que podía destruirlo. Cuando Consuelo me contó esta parte de la historia, le pregunté qué sentía en ese momento. Me dijo, sentía que me habían robado, no dinero, me habían robado la historia, mi historia.
La historia de cómo conocí a mi esposo, de cómo nos enamoramos, de cómo construimos nuestra vida juntos. Todo eso que yo creía real, que yo guardaba como un tesoro, estaba manchado, porque él ya tenía otra historia antes, y nunca me la contó. Esa noche Consuelo tomó una decisión. No iba a esperar más. No iba a seguir buscando pistas a escondidas, armando el rompecabezas pieza por pieza, dependiendo de los recuerdos de otros. Iba a ir directamente a la fuente. Iba a hablar con Hortensia Vega de Salazar. Pero antes necesitaba algo. Necesitaba saber exactamente qué preguntarle. Necesitaba entrar a esa conversación con todas las piezas que ya tenía, ordenadas, claras, para poder detectar cualquier mentira, cualquier omisión, cualquier gesto que delatara lo que las palabras no dijeran. Esa noche, después de que Ernesto se durmió, Consuelo bajó a la cocina, sacó su cuaderno del cajón de los trapos y durante 2 horas escribió todo lo que sabía. Hizo una lista, ordenó las fechas, dibujó líneas entre los nombres: Ernesto, Elsa, Hortensia, Tomás Salazar, El Mercado, La Fonda, 1989, 2009, 2012, 2019, 2024. Y en el centro de todo, una pregunta que escribió en letras grandes, subrayada 3 veces. ¿Por qué le mandas dinero? Debajo escribió otra pregunta, más pequeña, casi tímida. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? Cerró el cuaderno, lo apretó contra el pecho y por primera vez en muchos días rezó el Padre Nuestro completo, de rodillas junto a la cama, con las manos juntas y apretadas, mientras Ernesto dormía a 1 metro de ella, sin sospechar nada. Pidió claridad, pidió fuerza y pidió algo más, algo que nunca antes había pedido. Pidió valor para enfrentar lo que viniera, fuera lo que fuera. Al día siguiente era viernes. Consuelo esperó a que la casa se vaciara. Ernesto se fue a las 7, Julián a las 8. A las 8:15, Consuelo se duchó. Se vistió con la misma ropa discreta del jueves anterior. Pantalón oscuro, blusa gris, zapatos cómodos. Se puso la crema de almendras en las manos. Se miró al espejo del baño y se dijo en voz alta: «Hoy vas a saber la verdad». Su reflejo le devolvió la mirada con unos ojos que ya no eran los de antes. Eran los ojos de una mujer que había dejado de tener miedo. O mejor dicho, que seguía teniéndolo, pero había decidido que el miedo ya no iba a mandarla. Tomó el autobús de las 9 hacia la colonia San Miguel. Esta vez el trayecto se le hizo más corto, como si la ciudad se hubiera encogido. O tal vez era que su determinación le daba velocidad a todo. Llegó a la privada de los Naranjos a las 10:15. La casa verde estaba igual, la reja negra, los rosales, la mata de hierbabuena, las cortinas cerradas. Consuelo cruzó la calle, caminó hasta la reja y tocó el timbre. El sonido retumbó dentro de la casa como una campana. Esperó 10 segundos, 20, 30. Estaba a punto de tocar de nuevo cuando escuchó pasos lentos, arrastrando un poco los pies, y la puerta se abrió. Hortensia Vega de Salazar estaba frente a ella, el cabello blanco recogido, los ojos grandes y oscuros, el vestido sencillo, esta vez de color azul pálido, sin maquillaje, sin joyas, solo el collar de cuentas oscuras que Consuelo había visto en la fotografía de 1989. El mismo collar, 35 años después. Las 2 mujeres se miraron. Hortensia entrecerró los ojos, como tratando de ubicarla. «¿En qué le puedo ayudar?», preguntó con una voz que era más suave de lo que Consuelo esperaba. Una voz sin aspereza, sin desconfianza, la voz de una mujer acostumbrada a la soledad. Consuelo tragó saliva. Había ensayado este momento durante días. Había preparado frases, preguntas, un guión mental de cómo iba a empezar. Pero ahora, frente a esa mujer de ojos cansados y collar de cuentas, todo se le borró de la cabeza.
Solo le quedó la verdad desnuda. Me llamo Consuelo. Soy la esposa de Ernesto. El efecto fue inmediato. Hortensia dio un paso hacia atrás, como si las palabras la hubieran empujado. Su mano se aferró al marco de la puerta. Sus ojos se abrieron grandes, enormes, y en ellos Consuelo vio algo que no esperaba. No culpa, no miedo, tristeza. Una tristeza antigua, profunda, que parecía llevar ahí mucho más tiempo que Consuelo en este mundo. Sabía que algún día ibas a venir, dijo Hortensia, y se hizo a un lado. Pasa. Consuelo entró a la casa. Era pequeña, limpia, con muebles viejos pero bien cuidados. Olía a jazmín, a ese jazmín que ahora Consuelo podía identificar con los ojos cerrados. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesa del comedor, jazmines blancos, recién cortados. Hortensia la guió hasta la sala, donde 2 sillones de tela floreada se enfrentaban separados por una mesita baja. Sobre la mesita había un portarretratos con una foto que Consuelo reconoció al instante. Era doña Elsa, más joven que en la foto de la caja, sonriente, con el mismo collar de cuentas que ahora llevaba Hortensia. Siéntate, dijo Hortensia. ¿Quieres agua? ¿Café? Nada, gracias. Se sentaron, una frente a la otra, 2 mujeres que no se conocían, pero que estaban unidas por el mismo hombre, por la misma red de secretos y silencios que se había tejido durante décadas. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Hortensia. Encontré los recibos de dinero, las direcciones, la foto de su hermana. Hortensia asintió despacio, como si cada palabra confirmara algo que ella ya sabía. Ernesto siempre fue descuidado con esas cosas. Le dije que no guardara nada, que lo destruyera todo, pero él no podía. Guardaba todo de Elsa como si fueran reliquias. ¿Por qué le mandaba dinero a usted? Hortensia la miró directamente a los ojos. Porque se lo prometió a mi hermana antes de que muriera. El silencio que siguió fue espeso. Consuelo podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared, el zumbido de un refrigerador viejo en la cocina y su propia respiración, agitada, como si hubiera corrido kilómetros. Cuénteme todo, dijo Consuelo. Desde el principio, no me deje nada afuera. Hortensia bajó la mirada. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, se juntaron sobre el regazo. Respiró hondo y empezó a hablar. Mi hermana Elsa era 10 años mayor que yo. Cuando yo era niña, ella ya era una mujer hecha y derecha. Se casó con Tomás Salazar a los 21. Tomás era transportista, viajaba mucho, estaba fuera semanas enteras. Elsa puso la fonda en el mercado para no estar sola. Cocinaba bien, la gente la quería. El negocio caminó desde el primer día. Hortensia hizo una pausa. Miró la foto de Elsa en la mesita. Elsa no pudo tener hijos. Lo intentaron durante años. Fue a doctores, hizo tratamientos, rezó novenas. Nada. Y Tomás no era un hombre comprensivo con eso. La culpaba a ella. Le decía cosas crueles. La hacía sentir incompleta, rota, como si le faltara algo esencial. Y Elsa lo aguantaba todo porque así nos enseñaron a aguantar. Consuelo sintió un nudo en la garganta. Conocía esa lección. La habían educado con la misma doctrina. Ernesto llegó al mercado en el 91. Tenía 18 años. Flaco, sucio, con hambre. No tenía a nadie. Su padre había muerto. Su madre se desentendió de él. Elsa lo vio un día sentado en las escaleras del mercado, sin un peso, y le dio un plato de comida. Al día siguiente volvió, y al siguiente, y al siguiente. Y se encariñaron, dijo Consuelo. Se necesitaron, corrigió Hortensia, que es diferente. Él necesitaba una madre, ella necesitaba un hijo. Al principio eso fue todo. Elsa le daba de comer, le lavaba la ropa, le consiguió el trabajo en la carpintería, lo cuidaba, y Ernesto le pagaba con compañía, con presencia, con ser alguien que la hacía sentir necesaria.
¿Y cuándo dejó de ser solo eso? Hortensia cerró los ojos. En el 93, Tomás se fue de viaje por 3 meses, una ruta larga al norte, y Elsa se quedó sola con Ernesto. Ernesto ya tenía 20 años. Ya no era un muchacho flaco, era un hombre, y estaba ahí, en la fonda, todos los días, todas las noches. Yo no sé quién dio el primer paso, nunca se lo pregunté a mi hermana, pero cuando Tomás volvió, algo había cambiado entre ellos. Se les notaba, en la manera de mirarse, en la manera de no mirarse cuando había gente. Imagínense, una mujer de 40 y tantos años, sola, herida por un marido que la despreciaba, encontrando consuelo en un muchacho que la miraba como si fuera lo más importante del mundo. No estoy justificando nada, pero hay que entenderlo para entender lo que vino después. ¿Cuánto tiempo duró?, preguntó Consuelo. 3 años, del 93 al 96, hasta que Ernesto me conoció a mí. Sí, Consuelo hizo la cuenta. Ella conoció a Ernesto en noviembre del 94. Se casaron en febrero del 96. Si la relación con Elsa duró hasta el 96, eso significaba que durante 1 año y medio, mientras Ernesto la cortejaba a ella, mientras le compraba telas que no necesitaba, mientras la llevaba a almorzar a la fonda de doña Elsa, mientras le decía, «Tiene bonita sonrisa», estaba todavía con Elsa que estaba ahí, detrás del mostrador, sirviéndoles el caldo de pollo, mirándolos. Y entonces, Consuelo entendió algo que la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Él me llevó a la fonda a propósito», dijo, y no era una pregunta. Hortensia asintió. «Elsa le pidió que lo hiciera. Quería conocerte. Quería ver con quién la iba a reemplazar». La crueldad de esa imagen. Consuelo sentada en la fonda, riéndose con Ernesto, comiendo el caldo de pollo que Elsa había preparado, mientras Elsa los miraba desde la cocina, sabiendo que ese hombre que ella amaba se estaba yendo con otra. Consuelo era joven, bonita, fértil, todo lo que Elsa no era, o todo lo que Elsa creía que ya no era. ¿Y Elsa lo dejó ir? No tuvo opción. Ernesto le dijo que quería una vida normal, una esposa, hijos, una familia de verdad, cosas que Elsa no podía darle. Elsa tenía casi 50 años, estaba casada con otro hombre, no podía ofrecerle un futuro, y lo entendió, o al menos fingió entenderlo. Fingió. Hortensia se levantó del sillón despacio, caminó hasta un mueble de madera oscura que estaba contra la pared, abrió un cajón y sacó algo. Era una carta, un sobre blanco, amarillento por el tiempo, sin sello, sin dirección. Se lo entregó a Consuelo. Elsa escribió esto antes de morir, en el hospital. Me pidió que se lo diera a Ernesto, pero que solo lo leyera cuando ella ya no estuviera. Yo se lo di. Él lo leyó, y después de leerlo, empezó a mandarme dinero. Consuelo tomó el sobre. Le temblaban las manos. Lo abrió. Adentro había 2 hojas escritas con una letra redonda, clara, femenina. Consuelo empezó a leer. «Ernesto, cuando leas esto ya me habré ido. No te escribo para reclamarte nada. Te escribo para decirte lo que nunca pude decirte en vida, porque siempre tuve miedo de que si lo sabías, tu vida se derrumbara como se derrumbó la mía. Hay algo que no sabes, algo que pasó en el 95, 1 año antes de que te casaras con Consuelo. Yo quedé embarazada. Sí, yo, la que todos decían que no podía tener hijos, a los 48 años, cuando ya nadie lo esperaba, cuando los doctores habían dicho que era imposible, pero pasó, y el hijo era tuyo. No te lo dije, no podía. Tú ya estabas con ella, ya hablabas de boda, ya tenías ilusiones, y yo estaba casada con Tomás, que llevaba meses fuera. Si le decía a Tomás, me mataba. Si te lo decía a ti, destruía todo lo que estabas construyendo. Así que hice lo único que se me ocurrió.
Le dije a Tomás que el hijo era suyo. Él volvió de viaje justo a tiempo para que las cuentas cuadraran. Nunca sospechó. El niño nació en junio del 96, 4 meses después de tu boda con Consuelo. Lo llamé Tomás como su padre legal, pero era tuyo, Ernesto. Siempre fue tuyo. Tiene tus ojos, tiene tus manos grandes, tiene esa manera tuya de quedarse callado cuando está triste. Tomás padre murió en 2005, un accidente en la carretera. Tomás hijo tenía 9 años. Yo lo crié sola con la ayuda de mi hermana Hortensia. Nunca le dije quién era su verdadero padre.